Buenas noches. Hoy es nuestro tercer día de este conversatorio que estamos llevando a cabo en nuestras diferentes plataformas justo para conmemorar el 20 aniversario del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana. Resuena importante que el día de hoy estamos en todas las plataformas. Ahora sí, agradecemos a todas las personas que se están conectando justamente para empezar a llevar a cabo nuestro conversatorio. Y el tema que nos congrega el día de hoy es algo sumamente importante, la verdad de las cosas, que creo que no hemos tratado. El día de ayer tratábamos sobre el duelo y la aceptación en la familia sorda. El día de hoy vamos a hablar sobre la lengua de señas mexicana y la educación, entre el rezago histórico y los horizontes bilingües del futuro. Cabe destacar que todo esto, vuelvo a repetirlo, es en el marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana. Bien, les agradecemos que nos ayuden a compartir con más personas. Por favor, ahí ayúdenos también a difundir que estamos en todas las plataformas. Estamos ahorita desde Instagram, estamos también en Facebook, estamos en TikTok y también en Twitch. Sí, ¿por qué no? Bien, pues bueno, a ver, el acceso a la educación para las personas sordas en México sigue siendo profundamente desigual. Sabemos que aunque existe un reconocimiento legal de la lengua de señas mexicana como lengua nacional y patrimonio lingüístico, el sistema educativo en México continúa operando bajo paradigmas que excluyen o marginan a la lengua de señas mexicana per se. Esta contradicción se traduce en los bajos niveles de alfabetización que ya sabemos de la comunidad sorda, deserción escolar, rezago educativo y exclusión profesional en casi todos los ámbitos. Ojo acá. Por gran parte de la comunidad de sordos existen personas que están preparadísimas, pero por nosotros como sociedad no, y por eso resulta importante que lo hablemos. En lo que nosotros vamos a abonar el día de hoy, vamos a presentar un diagnóstico crítico de la situación actual, que también si es de importancia para ustedes, nos lo pueden pedir a través de nuestro correo electrónico o las redes sociales, que sería muy bonito que pudiéramos compartir todos estos documentos nosotros. Muy bien, a ver. Predominantemente hay un modelo oralista y también hay una exclusión muy marcada. Durante décadas, el modelo dominante ha sido el oralismo y que busca que las personas sordas pues adquieran una lengua oral, en este caso la lengua del español, a través de un entrenamiento auditivo, lectura labiofacial y prótesis auditivas. ¿Bajo qué enfoque? El siguiente. La lengua de señas es vista como un último recurso. Se promueve propiamente la integración forzada a contextos oyentes y estos contextos oyentes no tienen accesibilidad. Se margina la identidad sorda y su cultura. El modelo resulta en una educación profundamente deficiaria. Estamos en déficit y muchos niños sordos no acceden ni a la lengua de señas completa ni a la alfabetización funcional en el español escrito. Y esto resuena muy importante para todos nosotros por dos ámbitos. Primero, entender que los 4 niveles dichos por las mismas personas con discapacidad existen. Hay 4 niveles de personas sordas. El primero es aquella persona sorda que no tiene acceso a ninguna lengua de señas, ni al español, ni a cualquier idioma en el cual se estén comunicando. Número 2, la persona que no es competente ni en la lengua de señas ni en el español y lo habla muy mascado, muy mal. La tercera, la persona sorda que es competente dentro de la lengua de señas propiamente. Y la cuarta, la persona sorda que es competente tanto en la lengua de señas como en el español. Entonces resulta importante saber este nivel de personas sordas para saber a qué población nos vamos a dirigir. Y nosotros, por ejemplo, nos vamos a dirigir a todos. En general hoy vamos a hablar de todos. Bien, escuelas para sordos son pocas. Hay muy mala distribución dentro de ellas y la mayoría, no todas, están desactualizadas. En México existen algunas escuelas específicas para personas sordas, pero en el contexto en el que estamos nosotros, que ahora todo está muy lejos, las escuelas están concentradas solo en zonas urbanas, dejando a las zonas rurales desprotegidas completamente. No todas operan bajo el modelo bilingüe bicultural, que es importantísimo que nosotros también comprendamos un poco de dónde va esto.
La calidad y el enfoque pedagógico varía significativamente y esto también varía conforme a los estados en los cuales nosotros nos enfocamos, donde vivimos y demás. Y hay poca presencia de personas sordas como docentes o autoridades. Ahorita hablaremos un poquito más adelante sobre ello. Además de que muchas escuelas de educación especial están desvinculadas del resto del sistema educativo, y refuerza esto la idea que estamos planteando, que es la segregación y la dificultad de la continuación académica hasta el nivel superior. Hay una falta muy bien detectada de docentes y formación en lengua de señas para los docentes. Vamos, la mayoría de los docentes que trabajan con estudiantes sordos no tienen competencia en lengua de señas mexicana, y si la tienen son muy pocos. Y esto va a generar múltiples consecuencias. Primero, una comunicación limitada o casi inexistente. Segundo, dependencia de intérpretes, y eso sí hay. Malentendidos en la evaluación de las capacidades cognitivas, frustración mutua y bajo rendimiento escolar. Y aunque los intentos por ofrecer cursos introductorios no existe todavía, la verdad, a estas alturas del partido, una política nacional que exija formación lingüística y cultural en lengua de señas mexicana para el magisterio. Magisterio hablamos de todo, no solamente los maestros de educación especial. Y pues obviamente, si estamos hablando de que hay una desigualdad, tenemos que hablar sobre la desigualdad regional. Las oportunidades educativas para personas sordas varían drásticamente según el lugar de residencia. En estados del norte, centro y sureste existen iniciativas locales con diferentes grados de avance. En muchas comunidades rurales las personas sordas no acceden ni siquiera a la primaria, y estos son cifras alarmantes. En contextos indígenas la situación es aún más grave. La verdad de las cosas, digo, ya que la inserción y la intersección justo entre la lengua originaria y la lengua de señas no ha sido explorada suficientemente. Y esta disparidad territorial profundiza la exclusión social y las brechas en el desarrollo. La mayoría también de los libros de texto, ejercicios y plataformas digitales están diseñadas para hablantes como tú y como yo en español, para hablantes de español oral. ¿Y qué implica esto? Dificultades de comprensión lectora para personas sordas, fracaso en el uso de materiales curriculares, ausencia de referentes visuales, culturales y lingüísticos, y sabemos, son pocos recursos diseñados específicamente para estudiantes sordos y validados por personas sordas, pero la falta de contenidos justamente en lengua de señas mexicanas va a perpetuar la desigualdad. Ante ello, existe una deserción y un rezago escolar muy bien marcado, y sabemos que las estadísticas oficiales no desagregan adecuadamente la información por discapacidad auditiva. Esto, ¿qué hace? Dificulta un análisis completo. Se estima, y te voy a hablar de estimaciones porque no tenemos estudios todavía reales. Muchos estudiantes sordos ni siquiera terminan la secundaria. El acceso a la educación superior es mínimo. La deserción está vinculado 100%, y esto ya lo tenemos muy bien estudiado, a barreras comunicativas, exclusión social y violencia institucional. En educación superior, bueno, las barreras son invisibles. En las universidades las barreras se van a profundizar porque no hay intérpretes en la mayoría de las instituciones, el material de clase no está adaptado, se desconoce cómo evaluar estudiantes sordos, los docentes propiamente no estamos capacitados. Y algunos jóvenes sordos logran ingresar, esto es buenísimo, pero con apoyos informales, autogestión o acompañamiento de organizaciones civiles. Y esto es una precariedad institucional que obviamente limita serio el desarrollo profesional de las personas sordas. A su vez, existe la necesidad de un sistema nacional de educación bilingüe bicultural que nosotros hemos estado promoviendo mucho dentro de las diferentes organizaciones y dentro de los diferentes colectivos. A pesar de los propios esfuerzos de los colectivos y personas sordas que somos aliados todos, no existe un modelo nacional oficial que promueva la educación en lengua de señas mexicana desde preescolar hasta universidad. Y lo que se necesita puntualmente es un reconocimiento legal de la lengua de señas mexicana como lengua de instrucción. Escuelas bilingües en cada estado, dependientes propiamente del gobierno, esto es importante decirlo. Docentes sordos formados profesionalmente, existen algunos. De hecho, en el estado en el que me encuentro residiendo actualmente, que es Nuevo León, existe la primera inspectora sorda a nivel nacional. Entonces, resulta importante que nosotros también
hagamos partícipe al capital sordo que tenemos formado para empezar a generar las futuras generaciones de personas sordas que estén en pie de lucha y que sepan correctamente lo que es la lengua de señas mexicana y la aprendan directamente de sordos, no de oyentes. Currículos adaptados y valiosos y supervisión con un enfoque lingüístico y cultural. Este es un diagnóstico que hemos estado realizando a lo largo de un tiempo considerable desde esta honorable institución y también desde la academia. Como siempre te recuerdo, es importante saber que la lengua de señas mexicana a 20 años es el derecho de las personas sordas de comunicarse y es su voz. No es un recurso auxiliar ni es una herramienta opcional. Es una lengua nacional, es patrimonio lingüístico de la comunidad sorda y es un derecho humano fundamental. En el ámbito educativo, su reconocimiento como lengua de instrucción representa las bases para garantizar la igualdad de oportunidades, el desarrollo cognitivo, emocional y cultural de niñas, niños y jóvenes sordos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la lengua de señas juega un papel fundamental como derecho educativo, enmarcado en los principios internacionales, nacionales y comunitarios, y te propongo algunas líneas de acción con las cuales pudiéramos nosotros empezar a generar una aplicación efectiva. Primero, lo que nos trae aquí a este conversatorio es que desde el 2005 la lengua de señas mexicana es reconocida como lengua nacional, desde el 10 de junio del 2005, y a través de las diferentes reformas a la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que fue reformada, anteriormente llamada Ley General de las Personas con Discapacidad. En el 2011 cambia por ahí el tema. Y reafirma su estatus y establece que el Estado debe garantizar su uso y promoción. Pero a ver, el reconocimiento que implica, porque luego tenemos estas dudas quizá que pueden generarnos a nosotros escozor. Primero, la lengua de señas mexicana debe de ser reconocida como lengua de enseñanza, no solo de apoyo. Las personas sordas tienen derecho a ser educadas en su lengua natural, en su lengua madre, es decir, la lengua de señas mexicana. Y la lengua de señas mexicana debe formar parte del círculo educativo y también del currículo educativo de la institución. No obstante, el marco legal aún no se ha traducido plenamente en políticas públicas, presupuesto y programas de formación. La Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad ya nos venía contando a nosotros algo sumamente importante respecto a esto. Y es que, ratificado por México, establece en el artículo 24 que los estados deben de garantizar una educación inclusiva, de calidad, y aquí debe de incluir unos mínimos requeridos necesarios para todo. La enseñanza de la lengua de señas como parte de un proceso educativo, la contratación de docentes que estén capacitados para comunicarse en lengua de señas mexicana, preferentemente sordos, y el respeto a la identidad lingüística de las personas sordas. También sabemos que esta justicia educativa implica garantizar que cada estudiante tenga acceso a los medios necesarios para su aprendizaje. Y lo que implica para la persona sorda es acceso temprano a la lengua de señas mexicana, que ayer hablábamos un poco sobre ello. Para las personas que nos siguen en Instagram, sería importante que también fueran a ver si tienen la oportunidad de ir a nuestro Facebook. En Facebook está justamente la plática del día de ayer y sería importante nada más para ver todas estas cuestiones del acceso temprano a la lengua de señas mexicana que hablamos el día de ayer, ¿no? Currículos diseñados considerando la lengua y la cultura sorda, y para ello es también importante la participación de la persona sorda como tal. Evaluaciones adaptadas al perfil lingüístico de la persona sorda, tomando en cuenta los niveles que ya habíamos comentado, y apoyo a las familias para adquirir la lengua de señas mexicana. Si yo llego a negar esto, lo que voy a empezar a generar es perpetuar un sistema de exclusión que va a repercutir en una desigualdad estructural para las personas con discapacidad y por ende va a ser una cadenita de discriminación que va a seguirnos llevando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Ahora, numerosos estudios demuestran que los estudiantes sordos que aprenden lengua de señas en edades tempranas y que aprenden en su lengua, aunque la hayan adquirido después, presentan mejores niveles de desarrollo cognitivo y socioemocional, alcanzan mayor dominio del lenguaje escrito como segunda lengua, en este caso el español, y tienen mayor autoestima y sentido de identidad, que es mucho lo que estábamos hablando nosotros el día de ayer. Países como Finlandia, Colombia, Nicaragua y Estados Unidos han implementado modelos educativos bilingües biculturales, justamente que en este caso es la lengua de señas como lengua madre
y la lengua de señas signada en español, muy mal hecho, pero pues es lo que tenemos, para poderles dar la lengua española como segundo idioma y que puedan comunicarse de una manera efectiva. Y esto se ha visto con resultados positivos en los países antes mencionados, con una permanencia escolar y participación comunitaria. Hay una confusión entre si la lengua de señas mexicana es una lengua de instrucción o si es una lengua de traducción. Y la confusión común en el sistema educativo mexicano es asumir que la lengua de señas mexicana debe utilizarse solo a través de intérpretes, en lugar de enseñar directamente en lengua de señas mexicana. La diferencia es clave. Primero, la instrucción en lengua de señas mexicana, la clase se debe de impartir en lengua de señas mexicana como tal, con materiales visuales y adaptaciones didácticas. Es más chamba para el maestro, naturalmente es más chamba. Y traducción simultánea, un docente habla en el español y un intérprete traduce, lo que muchas veces es insuficiente y cognitivamente sobrecargante y sobredemandante para las dos personas que están al frente. La verdadera inclusión entonces va a exigir que la lengua de señas mexicana sea el vehículo de enseñanza, no de una traducción paralela. Es decir, está el maestro hablando en español y yo tengo que esperarme para poder entender el concepto y después empezar a generar la interpretación. Y esto es lo que sucede en el mejor de los casos en México. El papel del Estado y las instituciones educativas no es más que el de garantizar el derecho educativo a través de la lengua de señas mexicana, y para ello pues requiere algunas acciones estructurales. Primero, el reconocimiento legal de la lengua de señas mexicana como lengua de instrucción en todos los niveles educativos. Diseñar programas curriculares específicos en LSM, producción de materiales audiovisuales y didácticos validados por la comunidad de sordos. Insistimos en esto porque ahorita hay muy buenas iniciativas. Por parte de todos hay demasiadas iniciativas muy buenas. Desde esta plataforma les aplaudimos a todos. Pero mientras no esté validado por un sordo, nosotros no podemos decir que este material realmente es bueno. Como tal, la formación y contratación de docentes sordos y el financiamiento suficiente y sostenido para proyectos bilingües. El Estado no puede delegar esta responsabilidad a las familias, organizaciones civiles o intérpretes. Esto es importante, es un deber institucional. Por acá nos dejan una pregunta que ahorita quizá la vamos a responder ya al final. Dice, la educación en personas que no tienen discapacidad, porque no tienen la misma preferencia, puesto que también es una lengua, se está buscando llegar al entendimiento, inclusión e interpretación. Ahorita vamos a llegar a ello, Artur, con todo gusto. La cultura sorda y los derechos educativos. Bien, además de un acceso lingüístico, es esencial reconocer que la comunidad sorda posee una identidad cultural y esta es única, como nosotros poseemos una identidad cultural única, porque nos la brinda el castellano a la persona sorda igual. ¿Qué es lo que la educación en lengua de señas mexicana debe de incluir desde el pensamiento y desde la investigación que hemos realizado? Primero, historia y valores de la comunidad sorda. Después, celebraciones de una cultura visual y gestual. Y la representación de personas sordas como modelos positivos. Aquí abonamos un poco a las buenas voluntades de los diferentes colectivos que buscan justo empezar a generar este proceso de inclusión, enseñando la lengua de señas mexicana mediante canciones. Qué bueno, pero no es una representación propiamente para la persona sorda. No es el objetivo de la lengua de señas mexicana el estar interpretando canciones. El objetivo justamente que nosotros debemos de buscar es empezar a empaparnos nosotros de lo que es la lengua de señas mexicana, para posterior a ello educarlos, y desde la educación básica obligatoria en México para las personas que vivimos y radicamos en este país, empezar a generar esta representación que posterior a ello va a generar un modelo positivo. Vamos a fortalecer autoestima, sentido de pertenencia y participación activa con ello. Y los desafíos que hemos visto que son actuales para garantizar este derecho, a pesar del marco legal, es la falta de normatividad específica que obliga el uso de la lengua de señas mexicana como lengua de instrucción, la resistencia institucional al cambio de paradigma,
la escasez de docentes y materiales adaptados y la invisibilización de la comunidad sorda como sujeto político. Vaya, superar estos retos requiere en mucho voluntad política, presión social y el liderazgo activo de las personas sordas en la toma de decisiones. Vamos empezando a ver ya el tema justo de las docencias, de cómo podemos empezar a generar esta presencia, esta visibilización y esta urgencia de formación. El docente, y en específico el docente sordo, es pilar fundamental para una educación verdaderamente bilingüe y bicultural. Son modelos lingüísticos, culturales y políticos para las niñas, niños y jóvenes sordos. En México, su presencia en el sistema educativo, la verdad, es casi inexistente. Está invisibilizada por estructuras normativas, prejuicios institucionales, como ya lo habíamos hablado, y una falta crónica de oportunidades de formación profesional. Este tema en específico es muy alarmante por dos cosas. La voluntad del docente sordo o de la persona que quiere llegar a ser docente y que tiene discapacidad auditiva es buena, pero nosotros como oyentes, al querer acaparar este escaparate, que la verdad en muchas ocasiones no nos corresponde, es sumamente importante. Te paso algo que sucedió en Monterrey, y digo en Monterrey porque es el caso que tengo y aquí radico. En Monterrey algunas personas sordas, dentro de un colectivo muy bien organizado, buscaron llegar a una institución para formarse como docentes en educación especial. Al momento de llegar ellos, lo que hace es negárseles el acceso, y se les niega el acceso porque no había currícula dentro de una escuela para formación de maestros de educación especial. Como tal, lo que hicieron fue decirles que mejor se fueran a otra parte, y este capital profesional, este colectivo de personas bien organizadas, actualmente no ha podido llevar a cabo esta meta que tiene, ¿no?, de realizar propiamente el culmen de sus estudios para generar ya enseñanza dentro de los niños sordos. ¿Y por qué es importante o por qué estamos marcando quizá esta segregación o esta invisibilización? Porque la presencia del docente sordo no solo va a enseñar los contenidos esenciales para la persona sorda, que es el enseñante, en su propia lengua, sino que va a representar la posibilidad real de un futuro con identidad, con pertenencia y con éxito para todos los estudiantes que él tenga. Va a garantizar que exista un modelo de aprendizaje lingüístico en el ESM, comprensión cultural y comunicativa del estudiando, refuerzo en el autoestima y sentido de pertenencia y disminución de barreras comunicativas. Y, obvio, su participación va a transformar la dinámica interinstitucional, va a sensibilizar al personal docente, oyente, obviamente, y esto va a generar nuevos referentes profesionales para toda la comunidad. Si yo te pregunto, pues sí, conoceremos 5, 6, 7 maestros sordos, pero no son los únicos. No solamente hay 5, 6, 7 maestros sordos, hay muchísimos más. Entonces debemos de empezar a generar que la situación actual en México empiece a ser un poquito más incluyente. Y sabemos que los docentes sordos se enfrentan ahorita dificultades para ingresar a escuelas normales o universidades, como lo habíamos contado, falta de intérpretes durante su formación profesional, burocracia excluyente, como no, que no reconoce sus competencias, y estereotipos que los colocan como no aptos para enseñar. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de las instituciones propiamente formadoras no cuentan con protocolos de accesibilidad, y las políticas afirmativas mucho menos existen que garanticen la formación de personas sordas como profesionales en la educación. En muchos casos, la persona sorda que trabaja en escuelas lo hacen como auxiliares o asistentes o monitores de lengua de señas mexicana, sin un reconocimiento formal como docente. Y esta situación va a precarizar su trabajo, desconoce su formación y experiencia y limita propiamente su capacidad en toma de decisiones pedagógicas.
Esto construye una forma de discriminación laboral a todas luces y también una discriminación lingüística y una oportunidad perdida para transformar la educación desde las diferencias. Para formar docentes sordos requerimos de la colaboración de todos los que estamos presentes, no solo aquí, sino en el ámbito de la inclusión. Y se requieren unas mínimas condiciones estructurales específicas. Primero, acceso garantizado a la educación media y superior para todos, no solo para los sordos. Aquí estamos hablando de los sordos, pero debe de ser para todos. Escuelas normales accesibles con intérpretes, materiales en lengua de señas mexicana y docentes sensibilizados. Y aquí volvemos a hablar del punto que tocamos al inicio de nuestro conversatorio el lunes. Estamos nosotros el día de hoy buscando sensibilizarles a todas las personas que nos sintonizan, pero no con el poner a un intérprete, sino desde la razón, desde la academia, para desde ahí, desde la educación, empezar a generar un cambio sin una apropiación. Es decir, si yo estuviera ahorita poniendo a un intérprete, me estaría apropiando, y en lugar de generarle una formación profesional a lo que realmente tiene ahorita en sus manos la oportunidad de hacer un cambio, estaría dirigiéndome solo al sordo. Y bien o mal, el intérprete sigue tomando fuente primordial de atención en conferencias como esta, en simposios, en conversatorios como lo es el de nosotros ahorita. Hay que tomar en cuenta que además de este acceso garantizado y además de intérpretes y docentes sensibilizados, hay que generar programas de formación a docentes bilingüe y una evaluación adaptadas acorde al perfil lingüístico. No todos aprendemos igual, y como no todos aprendemos igual, no todos vamos a empezar a generar los objetivos que están trazados dentro de nuestra institución. Algunos llegarán antes, algunos llegarán después, algunos llegarán justo a tiempo. No vamos nosotros a lograrlos en simultáneo, porque somos seres individuales, y entender la individualidad del aprendizaje, tanto de la persona sorda como de la persona convencional, va a llevarnos a nosotros a que este paso histórico empiece a transformar la educación, desde el reconocimiento de los derechos profesionales, obviamente con miras inclusivas. Ejemplos internacionales que te pongo a la mesa es Colombia, con el programa de formación de maestros sordos con participación comunitaria y además de eso prácticas pedagógicas inclusivas. Estados Unidos, con la universidad más famosa que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, Gallaudet, que ofrecen formación docente para personas sordas con un enfoque bilingüe bicultural. Y en Brasil, que genera políticas afirmativas para ingreso de estudiantes sordos a carreras universitarias. Como tal, hablamos mucho de todo ello, pero también podemos empezar a generar cambios desde nosotros. Si se acerca alguien y te pregunta si tú vas al médico, muy seguramente vas a responder que es cuando lo necesito. Si llega alguien y te pregunta si vas al nutriólogo o vas al psicólogo, la respuesta generalmente será la misma. Dentro de esas preguntas roza algo sumamente fácil de comprender. ¿Entiendes tu diagnóstico? ¿Entiendes lo que te están diciendo? Si tú no logras comprender en una consulta normal, cuando estás en un consultorio de algún profesional que va a realizar alguna intervención en ti, por lo regular existen estos modelos anatómicos para poder explicar los procedimientos. Son muy dados todos los profesionales de la salud a explicar, o por lo menos tu servidor lo explica cuando le toca realizar este tipo de intervenciones, con los materiales para poder sensibilizar a la persona y desde esta sensibilización lograr generar un enfoque positivo y que entienda todo. A lo que yo hago con el material se le llama material educativo. Y este material educativo o recurso pedagógico o recurso educativo o didáctico, como le quieras llamar, está fácilmente entendido para una persona convencional, es decir, para una persona oyente, tú, yo. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generar materiales adecuados y accesibles para generar que este componente fundamental del derecho de la educación de la persona sorda se vea realmente consagrado.
La verdad es que el sistema educativo en México está diseñado, obviamente, desde una perspectiva monolingüe. Incluso me atrevo a decir que apenas estamos todavía caminando porque afortunada o desafortunadamente en México la comunidad indígena es más organizada que algunos colectivos de personas con discapacidad. Recientemente han salido libros de educación primaria justamente ya más accesibles, ya en lengua de señas, y con la tecnología que contamos ahora podemos empezar a generar estos materiales educativos accesibles. ¿Por qué es importante? Porque los textos guías, videos, plataformas digitales están pensados para estudiantes oyentes. Y esto va a generar dificultad de comprensión lectora, falta de referencias culturales e identitarias, desigualdad en el acceso a los contenidos. Y los estudiantes sordos requieren materiales que usen la lengua de señas mexicana como base, que sean visuales, interactivos y adaptados a sus formas de aprendizaje y sean validados por personas sordas. Porque hay que entender que el español es nuestra lengua materna en el mejor de los casos. Habrá algunas personas que tienen alguna otra lengua materna, ya sea una lengua indígena o alguna lengua extranjera al país mexicano. Sin embargo, la estructura gramatical de la lengua de señas mexicana no sigue la estructura del español. En el mejor de los casos, sigue una estructura general que es tiempo, objeto, sujeto y verbo, y el verbo siempre va en infinitivo. Entonces, si yo quiero hacer que la persona sorda realmente comprenda todo en su lengua, va a ser complicado para mí el hacer materiales primero, porque yo no la domino, y que me comprenda va a estar todavía en chino. Desde ahí parte la necesidad de un docente que sea sordo para generar materiales correctos, y también que yo tome parte o rol preponderante para saber cómo guiar a esta persona y el aprendizaje de la lengua de señas para todos, obviamente. Tipos de materiales educativos accesibles en LSM. Primero, videos educativos sobre ciencias, matemáticas, historia, español, geografía, no canciones, no poemas. Poemas, bueno, sí, porque representa parte de la literatura, pero ¿para qué canciones? ¿Por qué genero videos en YouTube? Y si yo busco LSM en YouTube, lo único que voy a encontrar son noticias por parte de colectivos sordos, y después voy a encontrar un sinfín de oyentes que han generado canciones. En el mejor de los casos, algunos bien interpretados. En el peor, ni con los mínimos requeridos del Código de Conducta Profesional para los intérpretes. Y esto es importantísimo. Estamos generando ignorancia dentro del sordo. Además de ello, oye, hay muchas personas que tienen buenas voluntades. Empecemos a generar, como ya se ha hecho desde el pasado, aplicaciones móviles para aprendizaje bilingüe, libros digitales interactivos con traducciones de lengua de señas mexicana, pizarras electrónicas, utilizar estas pizarras que tenemos. ¿Para qué? Para que al momento en el cual estoy dando clase y las plataformas mismas existe un empate de interpretación simultánea, o en el mejor de los casos una subtitulación, que empezaríamos ya a generar este modelo bilingüe bicultural. Y materiales impresos con pictogramas y códigos QR enlazados a lengua de señas mexicana. Estos recursos, en el mejor de los casos, si estoy utilizando material didáctico, todos tenemos actualmente acceso a un celular. Son tan baratos como el estar sentado, y lo que me gasto en luz es lo mismo que gasto justamente para realizar este enfoque que les estoy comentando. Y no olvidar que el rol preponderantemente importante o central de este eje de comunicación siempre va a ser la persona sorda. Porque esta persona sorda en la creación de comunicación y contenidos va a ser justamente imprescindible. Va a asegurarnos primero una precisión lingüística en lengua de señas mexicana, pertinencia cultural y validez comunicativa. Y las personas sordas pueden y deben participar. ¿Por qué no? Digo, no los hemos visto algunos otros que tenemos experiencia en esto, los hemos visto como intérpretes especializados, como traductores, como editores lingüísticos y como autores y evaluadores de contenido. Experiencias destacadas que tenemos en México y en América Latina: el CEDU CDMX, que produce materiales accesibles para primaria y secundaria; la Universidad Veracruzana,
que genera una plataforma de educación abierta en secciones con lengua de señas mexicana, y países como Colombia y Brasil, que tienen programas estatales con bibliotecas digitales en lengua de señas mexicana. ¿Qué es lo que hace? Que obviamente el sordo se interese, empoderemos más a la persona con discapacidad y sobre todo que generemos más voluntades sordas para poder empezar a empoderar a más colegas. ¿Que esto es viable? Claro que es viable, pero requiere voluntad política, financiamiento y liderazgo comunitario. Algunos obstáculos que quizá pudiéramos nosotros tener: primero es la poca inversión en producción de contenidos en LSM, falta de estándares de calidad lingüística, dependencia de intérpretes sin validación sorda, que es lo más peligroso, invisibilización en las variantes regionales de la LSM y falta de distribución equitativa a nivel nacional. ¿Cómo pudiéramos avanzar nosotros? Ya hay esfuerzos. Está, por ejemplo, el Diccionario de la Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México. Crear un repositorio nacional con materiales educativos. ¿Pudiéramos nosotros hacerlo? Claro. Siempre y cuando esta voluntad se vea compartida por parte de todos nosotros. Participación obligatoria de personas sordas en el diseño de contenidos en todos los niveles. Inversión pública que sostenga tecnología en materia educativa para las personas con discapacidad, y convenios con universidades y colectivos para producir justamente y validar videos en lengua de señas mexicana. Propiamente debemos de entender que esto es algo que va sí o sí para todos nosotros y que en la Agenda 2030 está. Entonces, el formar a un docente en lengua de señas mexicana es la principal puerta para generar un puente entre el currículo y el aprendizaje. Y cuando un maestro o una maestra no conoce la lengua de señas mexicana, va a romper la comunicación con sus estudiantes sordos, va a impedir el acceso pleno a contenidos y sobre todo va a generar exclusión y frustración e incluso estrés en el estudiante. Por el contrario, si nosotros vemos que existen docentes capacitados que dominan someramente la lengua de señas mexicana, vamos a establecer este vínculo pedagógico sólido, vamos a adaptar contenidos de forma visual y significativa, es decir, yo ya sé cómo aprende mi estudiante, voy a empezar a darle por ahí, y adaptar contenidos de forma visual y ser este agente de cambio en la comunicación escolar. La cultura sorda, como lo habíamos comentado, es esta parte fundamental de la formación. ¿Y qué incluye? Porque hablamos mucho de cultura sorda, pero de repente nos perdemos en el limbo y no sabemos qué es. Pues primero la historia de la comunidad sorda en México, la historia de la lengua de señas mexicana, los valores visuales y comunitarios, referentes y modelos de identidad. ¿Por qué no hablarles sobre los antecedentes históricos, sociales y culturales que pudiéramos tener en nuestro estado y también en nuestra nación? Porque esta formación va a promover la empatía y la ruptura de estereotipos y valorar la diversidad como recurso pedagógico. Para la formación, yo te propongo algunas cosas que se me hacen a mí importantes desde la investigación que estamos realizando. Primero, como una formación inicial en escuelas normales, un curso obligatorio de lengua de señas mexicana. No tenemos nosotros idea de la cantidad de maestros, de la cantidad de maestras que justamente están buscando algún curso de lengua de señas, alguna instrucción en materiales pedagógicos para poder comprender a su alumno, porque desde la institución en la cual se formó no existe esta formación. Entonces, desde ahí tenemos que partir. Segundo, generar prácticas supervisadas en contextos bilingües, y para ello es importante contratar también maestros sordos, generar asignaturas sobre diseños de materiales accesibles y aquí incluir a todas las discapacidades, no solo la discapacidad auditiva. Hablaremos un poco más adelante sobre la educación inclusiva, pero no es que el sordo esté peleado con la educación inclusiva, es que propiamente hay que especializarse en la formación
porque no todas las personas aprendemos igual. Entonces, desde ahí tenemos que después generar una formación continua y, como lo venía diciendo, especializarnos en la profesionalización, ya sea en educación bilingüe bicultural, en formar docentes o docentes sordos y demás. ¿Quién debe enseñar lengua de señas? Y esta es una pregunta muy recurrente, no solo por parte del personal docente, sino por las instituciones gubernamentales, por los diferentes actores políticos y diferentes personas que se interesan en temas de discapacidad, pero a veces desconocemos. Primero, debe de ser liderada la formación por personas sordas sí o sí, con un intérprete cuando sea necesario para garantizar 3 cosas en específico: autenticidad lingüística, perspectiva comunitaria y reconocimiento del conocimiento situado. Va a implicar contratar a personas sordas para que sean profesores, capacitadores y coordinadores de formación. En estos procesos, la presencia de personas sordas no es simbólica, es estructural. No tengo que hacer la simulación yo de que traigo una persona nada más un día. La persona tiene que estar sí o sí en la participación con nosotros. Y justo en lo que decíamos, ¿no? Y respondiendo un poco a la pregunta que nos lanzaba Arturo por Instagram, ¿qué es lo que debe de tener la formación integral de la persona? Los que no tenemos discapacidad, para poder comprender a la persona con discapacidad, pues primero gramática y estructura en LSM, variantes regionales y usos comunitarios, historia de la sordera en México, educación bilingüe y bicultural, principios y estrategias, que esto la verdad a veces es complicado tenerlo porque los sordos son muy reservados. Estas personas con discapacidad que conocemos son muy reservadas a veces en los modelos bilingües biculturales y en explicar en qué consiste y cómo se logra. Diseño universal para el aprendizaje, y esto va enfocado a cada una de las personas que vamos a tener dentro del aula, y una ética sobre la interpretación y del trabajo colaborativo. Obviamente, como lo he comentado, se tiene que ajustar al perfil del nivel educativo y la modalidad en el trabajo. Y lo que tenemos que hacer es generar desde nosotros alianzas estratégicas con todos los docentes, porque para el 2030, que nos faltan 5 años, nosotros tenemos 30 objetivos de desarrollo sostenible y sería importante que pudiéramos cumplir la mayoría de ellos. Primero que nada, hay un eje que es muy importante hablando sobre ello, que además de ser ambiciosa y realista y está basada en derechos humanos, tiene metas claras y acciones concretas, y genera participación muy protagónica de persona con discapacidad, ¿no? El primer eje que yo te quiero hablar, para ya empezar a cerrar, es universalizar la educación bilingüe bicultural. Lo que hemos dicho: garantizar la educación, incorporar la LSM, promover la enseñanza del español como segunda lengua, establecer currículos adaptados y asegurar personal docente capacitado, empezando por personas sordas. En el segundo eje, lo que te comentaba justamente, profesionalizar al magisterio, y desde el magisterio, créeme lo que estamos hablando de todos. No solo el maestro que está frente a grupos, sino el personal de apoyo, el personal de intendencia, y con ello pues es empezarle a generar cursos obligatorios de lengua de señas mexicana sin costo al maestro, sin costo, y también que sepa sobre la cultura sorda, diplomados y maestrías para docentes en servicio, personas sordas como formador de formadores, estímulos a docentes, por favor, porque les beneficiaría mucho que demuestren competencia bilingüe, y establecer programas de formación con perspectiva intercultural. En un tercer eje, te propongo reconocer y formar a docentes sordos, eliminando estas barreras de acceso a educación superior para personas sordas, porque seguimos siendo obstáculo para todas las personas con discapacidad para que se unan justamente. Generar plazas específicas, candadear ciertos lugares para que sea únicamente exclusivo para persona con discapacidad auditiva, y garantizar un acompañamiento, intérprete y apoyo técnico durante su formación. En un cuarto eje, te propongo producir y distribuir materiales educativos en lengua de señas mexicana desde la institución en la cual el día de hoy estamos lanzando este conversatorio. Justamente nosotros hacemos este tipo de materiales.
Distribuimos materiales educativos y por eso te invito que si a ti te interesa todo lo que hemos estado hablando a lo largo de estos 3 días y lo que seguiremos hablando conforme vaya pasando el tiempo hasta el 7, si lo gustas obtener, mándanos un mensaje y con gusto te lo facilitamos, ¿no? En un quinto eje te propongo democratizar el acceso a la educación media superior, que esto no lo logramos solos. Quiero que sepas que el reconocimiento de la lengua de señas mexicana se logró gracias a la pugna de las personas sordas que estuvieron duro y dale, duro y dale, duro y dale para lograr este reconocimiento. Fueron años de lucha. Y estos años de lucha se ven ahorita menoscabados justamente por el acceso de tecnologías de la información y por plataformas justamente como las que estamos ahorita tú y yo, donde la participación de la persona oyente que busca obviamente generar diferentes contenidos, pero nunca un contenido inclusivo, y la persona sorda pues obviamente va para abajo. Entonces es momento de que empecemos a replantearnos nuevas miras, que la persona sorda vuelva a tener esta participación activa dentro de los roles preponderantemente necesarios para su participación, y sobre todo que nosotros dejemos de generar esta democratización, esta burocracia tan dura que pudiéramos nosotros meterles el pie para que puedan tener acceso a bachilleratos, a universidades, a un desempeño académico digno, y que sobre todo cuando logren tener ya el desempeño sobresaliente, porque todos somos sobresalientes, al momento en el cual egresen de la carrera que quieran egresar, puedan tener un trabajo digno, pero nosotros estemos capacitados para propiamente pues estar insertados con ellos dentro de la sociedad. Y esto solamente se promueve con formación docente universitaria en atención a diversidad lingüística y con posgrados con orientación a educación bilingüe e inclusión sorda. Te propongo también en un eje 6 incluir a las familias en el proceso educativo. Desde esta investigación que tu servidor realiza, yo te puedo mencionar que la parte más importante para un acceso a la educación y a la salud para la persona sorda es la familia. Independientemente de cómo esté formada la familia, es lo más importante que le puede pasar a la persona sorda. Y con ello, obviamente, empezar a generar desde la familia este sentido de pertenencia para que la persona pueda entrar a clases gratuitas, esta red familiar empiece a tener una complicidad, como lo hablábamos ayer en el proceso de duelo, de la aceptación simbólica y después de la aceptación pedagógica de la persona sorda, y con ello se van a integrar a los procesos escolares y comunitarios y van a empezar a exigir propiamente que los profesionales de la educación y nosotros como profesionales de la salud o cualquier profesional que esté relacionado empiece a generar cambios. Y obvio, el eje 7 que te propongo es supervisar, evaluar y garantizar los derechos de ellos. Todos somos promotores de salud. Todos somos promotores de inclusión, todos somos estos agentes de inclusión y agentes de cambio que la sociedad necesita. No discriminamos por ignorantes, discriminamos porque no se nos facilitan las cosas y eso nos genera ignorancia, pero no somos malas personas. Entonces, mientras nosotros tengamos en pie de lucha que la discapacidad auditiva sigue siendo una de las discapacidades más grandes invisibilizadas, nosotros vamos a poder empezar a generar principalmente participación activa de las personas, específico de personas sordas en todos los procesos. Vamos a empezar a buscar una perspectiva de derechos humanos y justicia en todos los aspectos. Vamos a respetar diversidad de identidades sordas. No vamos a tratar a todos iguales, porque no todos tienen la misma forma de entendimiento, porque no todos tienen la misma competencia lingüística. Vamos a generar sustentabilidad financiera y política. Ojo acá para los políticos, esto es importantísimo. Vamos a generar transparencia y rendición de cuentas con una evaluación continua. A manera de cierre, te quiero dejar que la educación de la comunidad sorda no puede seguir dependiendo de esfuerzos aislados o de voluntades individuales. Es necesario un compromiso institucional claro, sostenido y estructural que transforme de raíz el sistema educativo en un espacio
donde las personas sordas no solo accedan, sino lideren, enseñen y decidan. Una agenda educativa sorda hacia el 2030 debe ser una hoja de ruta construida siempre en señas, con manos visibles y corazones abiertos, además de políticas firmes, porque el futuro de la educación inclusiva también se escribe con las manos y con lengua de señas mexicana. Te agradezco tu participación el día de hoy. Para nosotros es sumamente gratificante el que nos estés acompañando en este conversatorio. Te espero el día de mañana en punto de las 9 de la noche, hora centro de México, para seguir hablando justamente de este tema que nos lleva hacia el 20 aniversario del Día Nacional de la Lengua de Señas. De antemano, muchas gracias. Gracias por tu participación el día de hoy y nos estamos viendo el día de mañana. Buenas noches.